Acá tenés todo como venimos, ¿sí? Mañana es el práctico, vamos a ver ejercicios del capítulo 4 y 5 de Nicholson y vamos a trabajar con algunos ejercicios del 4 de Pindic. Genial, muchas gracias. ¿Mañana vas a venir? Sí, sí, mañana estoy. Ok. Bueno, entonces vamos a ir a la presentación. Ok. Me llama la atención que sean tan poquitos hoy. ¿Qué pasa? Son muy pocos. Axel, Iván, León, Lucas, Mateo, Matías. Matías, mira. ¿Qué pasa con Agustina, por ejemplo? No vino. Bueno, son muy pocos hoy. No importa. Vamos a arrancar y Creo que hay ya. gente en la sala de espera, me parece. Ah, sí, alguien quiere unirse. Alguien quiere unirse a la llamada. A ver, vamos a ver. Ah, admitir a todos. Emiliano. Bueno, ¿alguien más quiere unirse? Permitir, Aldana. Bueno, no tenemos más. Bueno, ok, entonces vamos a volver sobre, digamos, la elección del consumidor. ¿Ok? Lo que era importante era recordar que, digamos, estamos trabajando con mapas de curvas de indiferencia que representan las preferencias del individuo. A ver si se puede agrandarlo, ahí se ve mejor, ¿no? Entonces, habíamos visto que la tasa marginal de sustitución básicamente venía a representar, digamos, cuánto estábamos dispuestos a ceder de un bien para adquirir más del otro bien, ¿sí? Y habíamos visto que la función de utilidad, que provenía de una función estrictamente cuasi cóncava en tres dimensiones, tenía la propiedad de que cualquier par de puntos que estuvieran, que pertenecieran a esa función podían unirse y quedaban adentro de la función. ¿Sí? A ver, que creo que tengo a alguien más que lo vamos a admitir. Y Facundo. Bueno, entonces volvemos. Digamos que habíamos visto que esa era la definición de una función cuasi cóncava que generaba curvas de indiferencia que son convexas al origen, ¿sí? Y eso nos garantizaba que los puntos de tangencia, que era la tasa marginal de sustitución, fueran puntos óptimos, ¿sí? Fueran puntos donde estábamos optimizando. Después habíamos hablado de algunas propiedades de las funciones homogéneas, que ya la clase pasada habíamos visto que la función de gasto era homogénea de grado ¿cuánto en precios? De grado 1, ¿sí? O sea que si duplicábamos los precios de todos los bienes que consumíamos, el gasto total se duplicaba, ¿sí?
Y después empezamos a ver que la función de demanda, ¿sí? La función de demanda, primero arrancamos con la demanda marshalliana, era una función homogénea de grado cero en todos los precios y el ingreso, ¿sí? ¿Qué significaba eso? Que si duplicábamos los precios y duplicábamos el ingreso, no variábamos la cantidad que íbamos a consumir del bien, ¿sí? Ok. Bueno, también habíamos visto y hemos vuelto de distintas formas a señalar que las curvas de indiferencia son una construcción teórica, ¿sí? Que no es observable una curva de indiferencia. Sin embargo, ¿sí? Apelando a la construcción de Samuelson sobre las preferencias reveladas, podíamos ver que si los individuos se comportaban en forma racional, ¿sí? Y habíamos visto que la racionalidad tenía que ver con el ordenamiento de las preferencias, ¿sí? Podíamos, variando los precios relativos, identificar canastas que cumpliendo los principios de racionalidad podían asimilarse las canastas a las canastas que se obtienen a partir de el diseño de curvas de indiferencia. O sea que Samuelson lo que hace es, digamos, salvar la restricción en el sentido de que las curvas no son observables. Lo que dice Samuelson es que si las preferencias, si los individuos se comportan de forma racional, van a tomar decisiones de elección como si esas curvas de indiferencia convexas existieran, ¿sí? O sea que el hecho de que no sean observables no significa que, digamos, nosotros no podamos presentar los argumentos que estamos presentando. Ok. Después nosotros trabajamos, trabajamos mucho con la función Code-Douglas, que tiene algunas propiedades que son muy prácticas, ¿sí? Y básicamente lo que hicimos era, a través del proceso de optimización, encontrar el significado del multiplicador de Lagrange, ¿sí? Este, y lo habíamos interpretado como una relación de ingresos marginales a costos marginales, ¿sí? Esa relación de igualdad se daba siempre y cuando nosotros estuviéramos en un punto que no fuera un punto de esquina, una solución donde optábamos solamente por un bien. Si nosotros optásemos por una solución de esquina, ¿sí? Significa que la equivalencia se transforma en una desigualdad, ¿sí? O sea, que, por ejemplo, en este caso, si el precio es mayor que la utilidad marginal del ingreso, ¿sí? Respecto de lambda, esa solución es una solución de esquina porque lo que nosotros teníamos como digamos, resultado de la optimización era que entre la utilidad marginal y el precio tenía que ser constante. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces nosotros habíamos podido ver que de una función de tipo Cobb-Douglas habíamos podido encontrar la utilidad marginal de un bien respecto del otro bien y habíamos visto que esa tasa de sustitución dependía de las proporciones de I de X, ¿sí? En el sentido, y era convexa, ¿por qué? Porque al ser alfa sobre beta un valor constante, la tasa de sustitución depende de la relación de I sobre X. Y significa que cuando nos alejamos del origen a lo largo
las abscisas, o sea, del eje de las X, ¿sí? La tasa marginal de sustitución cae, ¿sí? Es decreciente. Y si nos orientamos en la dirección de las ordenadas, la tasa marginal de sustitución sube, con lo cual tenemos constatado y comprobado que la tasa marginal de sustitución es decreciente en términos absolutos, ¿sí? En términos absolutos, ¿ok? Es una pendiente que se va aplanando a medida que nos desplazamos por el eje de las abscisas, ¿ok? Y habíamos construido, habíamos llegado a obtener del proceso de optimización, ¿sí? Sustituyendo en la restricción de presupuesto, la relación donde el valor óptimo de X y el valor óptimo de Y venía dado por la ecuación esta que aparece en la pantalla, donde X estrella, que es la demanda del bien X, es alfa por el ingreso, en este caso, bueno, acuérdense que a veces, digamos, uno puede llamar al ingreso con la I mayúscula o con la N, esto es una convención que cada uno después especifica cómo, Profe. cómo denominó a las distintas variables. Vamos a ver si... Ahí tengo gente... Tengo que salir para... A ver. Hola, Brenda. Hola, profesor. Hasta las 5:15 es la admisión, o 5:10, ¿eh? Tengan presente porque a veces no los voy a poder escuchar y entonces no van a poder entrar. ¿Ok? Bueno, está bien, dale. Gracias por la información. Ok. Entonces, bueno, habíamos construido, digamos, los óptimos del consumo de ambos bienes que, acuérdense que estaban caracterizados por esta relación, donde también otra de las cosas que habíamos visto era que si nosotros, digamos, hacíamos un pasaje de término en las funciones Cobb-Douglas, ¿qué ocurría? Ocurría que el coeficiente alfa era el gasto total en el bien X y el coeficiente beta era el gasto total en el bien el coeficiente beta era la relación del gasto en el bien Y con respecto al ingreso total, ¿sí? Ok. Esto se acuerdan, ¿no? O sea, esto es lo que vinimos viendo hasta acá. Después nosotros estudiamos la función de utilidad indirecta, ¿sí? Que también nos permitió entender que podíamos llegar al proceso de optimización a través de la función de gasto, a través de la minimización del gasto, ¿sí? Ok, y la función de utilidad indirecta, cuando teníamos una Cobb-Douglas, una función de utilidad directa de tipo Cobb-Douglas, al reemplazar nos quedaba una ecuación de este tipo, ¿sí? Entonces, habíamos visto que el problema dual de la maximización de la utilidad consiste en alcanzar cierto nivel de utilidad con los gastos mínimos, ¿sí? Entonces, lo que estamos buscando, en vez de desplazarnos con la restricción de presupuesto hasta la tangencia con una función de utilidad, nos desplazamos con la función de utilidad para llegar a cierto nivel de gasto, ¿sí?
Ok. Y bueno, como el gasto, digamos, lo podemos ver en este gráfico, es función de los precios y de la utilidad, ¿sí? Entonces, bueno, vimos algunas propiedades de la función de gasto, que a diferencia de la función de utilidad es una función observable, ¿sí? Vimos que era homogénea de grado 1 en todos los precios, ¿sí? Y la función de gasto era creciente en precios, es decir, que si yo tengo una canasta compuesta por n bienes y aumento el precio de uno de los bienes, el gasto en su conjunto va a aumentar, ¿sí? Pero también habíamos visto que las funciones de gasto eran cóncavas en precios, con lo cual esto era relevante para la aplicación de índices de precios en el sentido que los individuos no necesariamente mantenían las canastas constantes, ¿sí? Entonces una función de gasto de esta naturaleza es una función cóncava, ¿sí? Que la comparo con la recta de pseudogasto, que es la que me permite mantener las canastas siempre igual, ¿sí? Entonces, son canastas que nunca cambian y es lo que habíamos visto que pasaba cuando evaluábamos el índice de precios con índices de tipo de canastas fijas como los índices de Lasper o los índices de Pasch, ¿sí? Recordamos, que lo vimos ya varias veces, que un individuo que se encuentra en un punto como el A, ¿sí? En este gráfico de acá, ¿sí? Y que, digamos, maximiza su utilidad sujeto a una restricción, ¿sí? Cuando cambia los precios relativos, elige otra canasta de bienes, como la canasta B, en este caso, ¿sí? Con otros precios relativos y tiene el mismo grado de satisfacción, ¿sí? Sin embargo, lo que también dijimos es que muchas veces, como no es posible conocer esas curvas de indiferencia, ¿sí? Una forma de, digamos, cercana a mantener el poder de compra constante era suponer que a los nuevos precios relativos, ¿sí? Se podía conseguir la canasta inicial. Entonces, los nuevos precios relativos son esta línea verde que la proyectamos y la hacemos alcanzar la canasta inicial, y de ese modo lo que tenemos, este punto se supone que está en el punto de tangencia de una curva de indiferencia más alta, con lo cual los índices de tipo Lasper lo que hacen es sobreestiman el verdadero índice de costo de vida, porque cuando al individuo le actualizamos a los nuevos precios relativos el valor de la canasta inicial, lo que estamos descartando de alguna manera, o estamos descontando, no estamos teniendo en cuenta que el individuo puede sustituir y pasar a un nivel de bienestar más alto, ¿sí? Ok, entonces, para alcanzar un máximo con restricciones, un individuo deberá gastar todo su ingreso, ¿sí? Es lo que venimos viendo. Se posiciona sobre su restricción de presupuesto, eligiendo un conjunto de bienes tales que la tasa marginal de sustitución entre dos bienes sea igual a la relación de precios de mercado. Esta tangencia hace que el individuo iguale su tasa subjetiva de utilidad marginal con el precio de cada bien que consume, ¿sí? Para que este conjunto represente un máximo, la tasa marginal de sustitución debe tener una pendiente decreciente, ¿sí?
y eso era la caracterización de curvas de indiferencia convexas, ¿sí? Que corresponden a funciones de utilidad en 3 dimensiones que son de tipo cuasi cóncavas, ¿sí? En los casos de soluciones de esquina, el consumo de alguno de los bienes es nulo. En este caso, la utilidad marginal del bien respecto a su precio mostrará una proporción inferior a la relación que existe entre el beneficio marginal y el costo marginal, ¿sí? Así definimos al parámetro lambda, ¿sí? Y después, esto lo voy a poner por acá arriba, vimos que la función de utilidad indirecta, en vez de ser una función de las cantidades xy, depende de los precios y de los ingresos. Esto es lo que hasta ahora venimos viendo, ¿sí? Ok, ¿qué vimos el martes pasado? El martes pasado lo que vimos es que el individuo, digamos, habíamos visto que tenía sus preferencias y que tenía su restricción de presupuesto y entonces buscaba maximizar la utilidad, ¿sí? Eh, ok, acá tenemos gráficamente planteado el problema cuando... ¿qué ocurre acá? Ocurre que, digamos, el precio de uno de los bienes disminuye, ¿sí? ¿Ok? El precio de uno de los bienes disminuye. Tengo la restricción de presupuesto, déjenme que lo paso a un tamaño más grande. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta gráfica? Habíamos visto que, digamos, el precio de uno de los bienes disminuye, con lo cual la recta de presupuesto pivotea, ¿sí? Manteniendo la cantidad del bien que no varió de precio constante, ¿sí? Y entonces, como el precio del bien X se redujo, ¿sí? Ahora tengo la posibilidad de, si quiero gastar todo mi ingreso en el bien X, consumir una cantidad mayor, ¿sí? Pero yo no quiero consumir todo mi ingreso en el bien X. Yo lo que quiero hacer es optimizar, ¿sí? Entonces, optimizaba ¿de qué manera? Encontrándome en el punto 1 en una situación de precios relativos iniciales, ¿sí? Cuando el precio del bien X disminuye, hay un primer efecto que habíamos visto que era, digamos, una forma teórica de descomposición, porque nosotros lo que vamos a observar es el pasaje de una cantidad consumida X1 y 1 a una situación final, que posiblemente sea esta, X2 estrella y 2 estrella. Sin embargo, desde el punto de vista teórico, nosotros podíamos desglosar este efecto en 2 efectos, ¿sí? Un efecto sustitución que tenía que ver con el hecho de que el individuo va a consumir más del bien cuyo precio disminuya, ¿sí? Para mantenerse con el mismo nivel de utilidad, ¿sí? El pasaje del punto 1 al punto 2 habíamos llamado que era un efecto sustitución, manteniendo la utilidad constante, cómo cambiaba el consumo del bien, ¿sí? Y después lo que habíamos planteado es que, dado que la restricción presupuestaria estaba compuesto por el gasto en el bien X y el gasto en el bien Y, toda vez que se reduce el precio del bien X, en este caso, ¿sí?
va a haber mayor capacidad de compra. Voy a poder comprar más de los dos bienes, ¿sí? Porque el ingreso nominal no varía y el precio de uno de los bienes cae. Entonces, había un efecto ingreso, o sea, la gente, o el individuo, en este caso, cuando habíamos hablado de la demanda individual, lo que teníamos que el individuo se encontraba con mayor poder de compra ante una situación donde el precio de uno de los bienes baja. ¿Sí? Nosotros, es difícil imaginarnos esto en Argentina, pero esto ocurre, digamos, siempre pensando en una unidad monetaria constante. Por ejemplo, si pensamos en dólares, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el precio de uno de los bienes puede caer en esa unidad monetaria constante y entonces, digamos que la capacidad de compra aumenta. Y habíamos visto entonces que cuando la capacidad de compra o el ingreso en términos de poder adquisitivo aumenta, había bienes que presentaban una relación donde el consumo de esos bienes aumentaba en la medida que aumentaba el poder adquisitivo o el ingreso, ¿sí? ¿Y esos bienes cómo los llamábamos? Normales. Normales, exacto. Entonces, si el bien es normal, es decir, en la medida que aumenta el ingreso o el poder de compra, aumenta el consumo, ¿sí? El efecto de un cambio en el precio del bien, ¿sí? Se potenciaba respecto del efecto sustitución. O sea, era, digamos, una variación más negativa. ¿Por qué negativa? Digo, porque hay una relación inversa, no negativa, sino una relación inversa. El efecto sustitución siempre presenta una relación inversa en el sentido de que ante una caída en el precio aumenta la cantidad. Y el efecto ingreso también muestra una relación negativa en la medida que se trate de un bien normal. Si es un bien inferior, entonces se va a contrapesar el desplazamiento, digamos, la cantidad que se consume de ese bien respecto de lo que sería el efecto sustitución, ¿sí? Y habíamos visto que había un tipo particular de bienes, que era el bien Giffen, que era, digamos, un caso paradigmático, digamos, donde el efecto ingreso terminaba contrapesando más que proporcionalmente el efecto sustitución. Entonces, se daba una relación de variación directa, no inversa, o sea, ante una reducción en el precio, ¿sí? Se reducía la cantidad consumida, ¿sí? Y ante un aumento en el precio, aumentaba la cantidad consumida. Esto, digamos, se contrarresta con la lógica que habíamos ensayado la primera clase sobre la función de demanda, ¿sí? Que tenía una pendiente negativa. La función de demanda tiene pendiente negativa en tanto y en cuanto el efecto de ingreso no contrarreste completamente el efecto sustitución, ¿sí? Y acá habíamos visto, ¿sí?, cómo era la construcción de la curva de demanda del individuo, ¿sí? Yo les había dicho que esta era una gráfica que nosotros íbamos a apelar muchas veces a esta gráfica, porque básicamente lo que nos muestra la gráfica es cómo, digamos, ante variaciones en el precio, en este caso ante reducciones del precio, ¿sí?, nos vamos a ubicar, nos vamos a desplazar hacia la derecha, ¿sí?
y vamos a estar consumiendo más cantidades del bien. Esto que se muestra en el plano de dos bienes y una restricción de presupuesto, cuando suponemos que el precio del otro bien y el ingreso se mantiene constante, nos permite construir, ¿sí? Como si fuera una consecuencia de esta relación, la curva de demanda marshalliana, ¿sí? Fíjense que este punto X estrella es el mismo punto que está acá contenido en esta relación de precios de PX a PI. Entonces asumimos que PI se mantiene constante y entonces los únicos factores que varían son el precio de X y la cantidad de X, ¿sí? A partir del proceso de optimización que realiza el individuo, nosotros sabemos que acá dibujamos solamente 3 puntos, pero cada uno de estos puntos corresponde a una función de utilidad y solo una, ¿sí? O sea que a medida, en definitiva, que baja el precio del bien, el individuo va a tener mayor utilidad, ¿sí? O sea, va a estar más feliz, ¿ok? Acá, acá lo que dice es, bueno, hace referencia, ustedes fíjense después cuando estudien, a la figura 4.1 de Pindic, ¿sí? Que ahora vamos a ver, digamos, cómo se construye la curva de ingreso-consumo, que es conocida como la curva de Engel. Y lo que también dice acá es que la negatividad del efecto sustitución es uno de los hallazgos más fundamentales de la teoría de la demanda. Podemos demostrar este resultado, ¿sí? Como ya les dije al principio, empleando la teoría de las preferencias reveladas de Samuelson, sin la necesidad de que conozcamos la existencia de una función de utilidad, pero respetando los principios de las preferencias racionales de los individuos. ¿Ok? Acá está lo que habíamos charlado la clase del martes. Habíamos visto que nosotros podíamos tener acá un bien que cuando aumentaba el ingreso y no cambiaban los precios relativos, habíamos visto que la restricción de presupuesto se desplaza en forma paralela. No cambian los precios relativos, pero cambia el ingreso, ¿sí? Entonces el individuo puede pasar de un consumo de, por ejemplo, hamburguesas, ¿sí? De 5 a 10 hamburguesas cuando aumenta su ingreso, ¿sí? Y puede ser en este caso que tengamos algún grado de sustitución entre los bienes, ¿sí? Con lo cual, digamos, acá tengo, por ejemplo, bistec y acá tengo hamburguesas. Nosotros habíamos hablado de, bueno, bifes de chorizo, por ejemplo, ¿sí? Y acá entonces lo que pasa es que al aumentar el ingreso, ¿sí? Consumo más hamburguesas, pero también más bifes de chorizo, ¿no? Porque acá, por ejemplo, estoy consumiendo 5 unidades de hamburguesa y probablemente, no sé, 3 bifes de chorizo, ¿sí? Cuando aumenta el ingreso, es decir, la restricción del presupuesto se desplaza en forma paralela, lo que está ocurriendo es que voy a consumir 10 hamburguesas y probablemente lo prolongo al eje de las ordenadas, me va a estar indicando que estoy consumiendo 6 bifes de chorizo, ¿sí? Entonces, digamos, esta es una situación donde, en este caso, los dos bienes son normales. Ahora bien, vuelvo a aumentar
el ingreso, desplazo en forma paralela la restricción de presupuesto, que es mi restricción de gasto. Acuérdense que el ingreso, que es el presupuesto, es lo mismo que el gasto, porque la condición que impongo es que todo lo que le ingresa al individuo, el individuo lo consume, ¿sí? Por eso tengo la equivalencia entre ingreso y gasto, ¿ok? Ustedes también ven esta equivalencia a nivel macroeconómico cuando vayan a ver las cuentas nacionales y vayan a corroborar que el ingreso total de una comunidad es igual al gasto total, ¿sí? No sé si alguno ya cursó cuentas nacionales, pero básicamente van a ver esa equivalencia. Sin embargo, lo que ocurre es que al aumentar bastante el ingreso, ¿sí?, el individuo va a sustituir, ¿sí? Deja de consumir un poco de hamburguesas, pasa de 10 a, supongan, 9, ¿sí? Pero va a consumir muchos más bifes de chorizo, ¿sí? Entonces, ¿cómo caracterizarían este bien? Normal desde el punto A hasta el B, y después las hamburguesas pasan a ser un bien inferior. Muy bien. O sea que para un nivel de ingreso relativamente más bajo, ¿sí?, el bien es normal, pero cuando aumenta bastante mi ingreso, ¿sí?, la hamburguesa pasa a ser un bien inferior. O sea, es normal para un tramo del ingreso e inferior para un tramo más alto del ingreso. ¿Ok? Bien, entonces digamos que estos puntos de tangencia los podemos unir y obtenemos la curva de ingreso-consumo o renta-consumo. ¿Sí? Acá tenemos otro tipo de relación, ¿sí?, donde tenemos una curva de ingreso-consumo que es una recta, ¿sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, lo que ocurre es que cuando aumenta la renta, ¿sí?, lo que está detrás de esta curva de renta-consumo es, dado que los precios relativos permanecen constantes, es en el eje espejo de precios y cantidades, tenemos como una suerte de desplazamiento de la curva de demanda, ¿sí? O sea, que ahí está, ok. O sea que acá tenemos un desplazamiento a lo largo de la curva de demanda cuando sensibilizamos, ¿sí?, la cantidad consumida de X al precio de X, ¿sí? Pero cuando sensibilizamos la cantidad de X, ¿sí?, al ingreso, lo que estamos haciendo es modificando, ¿sí?, toda la demanda, toda la función, ¿ok? Por eso tenemos que, con el precio que no cambió de los alimentos, porque esta línea que se desplazó en forma paralela indica que no hubo cambio en el precio de los alimentos, en los precios del vestido tampoco, ¿sí? Pero acá nos interesa ver la relación que existe entre el precio de los alimentos y la cantidad de alimentos. Entonces, cuando tenemos esta situación, ¿sí?, que no cambian los precios relativos, sino que lo que cambia es el ingreso,
como el precio del alimento permanece constante y la cantidad aumenta, lo que estamos viendo es un desplazamiento de la curva de demanda en su conjunto, ¿sí? ¿Ok? Ok. Nosotros después, díganme si hay alguna duda, si no, voy avanzando un poquito, ¿sí? Nosotros también habíamos hablado de una demanda compensada, ¿sí? Y vimos que la demanda compensada implicaba hacer un ejercicio también teórico donde, digamos, si caía el precio de un bien, ¿sí? Nosotros le quitábamos parte del ingreso al individuo para que no tuviera un efecto renta o efecto riqueza, ¿sí? Entonces, esa demanda compensada era una demanda que solamente reflejaba el efecto sustitución, ¿sí? Entonces, si solamente queremos reflejar el efecto sustitución, significa que la curva de utilidad se mantiene constante, ¿ok? Y lo que va cambiando es su pendiente. Entonces, del mismo modo que nosotros hicimos este ejercicio, que se ve en las gráficas de la derecha, ahora podemos hacer lo mismo, pero como la función de utilidad no se desplaza, ¿sí? La curva de demanda que obtenemos es una curva de demanda compensada, donde estamos haciendo un ejercicio ficticio, ¿ok? Si tuviéramos que el precio aumenta, en lugar de quitarle renta al individuo, le estaríamos dando, digamos, más ingreso, ¿sí? Para que no se viera perjudicado por el efecto ingreso, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo relacionamos ambas demandas. La demanda hicksiana o compensada, ¿sí? Que consiste en la relación entre el precio de un bien y la cantidad adquirida de ese bien cuando se mantiene constante tanto el precio del otro bien como la utilidad que obtiene el individuo o la utilidad que disfruta el individuo, ¿sí? Esta demanda compensada solo tiene en cuenta el efecto sustitución, ¿sí? Y acá dice lo que les expliqué hace un ratito. Es como si al bajar el precio de un bien, un individuo consume más de ese bien, pero se le quita el ingreso adicional que el individuo posee por tener un bien más barato. ¿Ok? Entonces, digamos, es una X estrella, en realidad esta estrella debería ser una letra C, ¿sí? Bueno, acá aparece una X compensada, que es función de los precios y el nivel de utilidad. Entonces, la ventaja que esto tiene es que la demanda compensada nos permite trabajar con funciones de utilidad indirecta, ¿sí? Acuérdense que la función de utilidad directa eran funciones que dependían de los bienes, ¿sí? Y la función de utilidad indirecta dependían de los precios y del ingreso, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo es que podemos formalizar esta relación sabiendo que la función de gasto, ¿sí? También es una función que depende de los precios y la utilidad, ¿sí? Porque la función de gasto lo que busca es minimizar los precios o el gasto que viene dado por los precios, ¿sí? Dado un nivel de utilidad, ¿sí? Entonces,
ahora lo que vamos a hacer es decir que la demanda compensada, que depende de los precios y la utilidad, en realidad depende de los precios y el gasto, que el gasto también depende de los precios y la utilidad. Entonces, lo que tenemos es que aplicamos diferencial total sobre esta ecuación, ¿sí? Sobre esta ecuación. O sea, aplicamos el diferencial de cómo varía esta cantidad, ¿sí? Que es la cantidad de demanda compensada, ante un cambio en el precio del bien, ¿sí? En cuestión. Entonces, si aplicamos el principio de diferencial total, ¿sí? Tenemos que el diferencial de esta ecuación es el diferencial de x con respecto de p de x, ¿sí? Más el diferencial de x con respecto del gasto, ¿sí? O sea, ahora estoy viendo cómo varía la demanda compensada ante un cambio en el precio del bien. O sea, cómo varía la demanda compensada de x ante un cambio del precio de x, ¿sí? Entonces, tenemos que aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Porque tenemos que P de X es un argumento independiente, que está acá, pero también es un argumento que está dentro de la función de gasto. Entonces tenemos que aplicar la regla de la cadena para un diferencial completo, ¿sí? Entonces, aplicamos el diferencial total y tenemos esta ecuación, que era la que habíamos llegado el martes pasado, que es el diferencial de la demanda compensada con respecto del precio, es el diferencial de la demanda, digamos, marshalliana con respecto del precio de X, más la derivada de la demanda marshalliana con respecto del gasto por la derivada del gasto con respecto del precio sub X. ¿Se entiende esta ecuación? Sí, profe, tengo una duda. Decime. Lo que es la curva de demanda normal o no compensada, ¿sería lo mismo que la curva de demanda marshalliana? Exactamente, exactamente. Es la curva de demanda marshalliana. Ah, ok. Entonces, la otra curva sería la demanda fictiana o demanda compensada y estamos comparando dos. Exactamente, porque lo que queremos ver es cómo se relaciona la demanda marshalliana y la demanda compensada, ¿sí? Vamos a ver que, digamos, que vamos a llegar a la ecuación de, lo que se llama la ecuación de Slutsky, ¿sí? Que de alguna manera lo que nos dice, si nosotros reordenamos esta ecuación, nos dice que la variación de la demanda ordinaria, marshalliana, la que normalmente es observada, ¿sí? Está, digamos, por simplemente un movimiento, un álgebra sencillo de esto, es la variación de la demanda compensada menos, ¿sí? Menos, por el pasaje de término, la derivada de la demanda marshalliana con respecto del gasto por la derivada del gasto con respecto de P sub X. Esta ecuación que está acá es la que nosotros presentamos como la ecuación de Slutsky, ¿sí? Que básicamente lo que nos dice es que la variación de la cantidad demandada ante un cambio en el precio está compuesta por un efecto sustitución y un efecto ingreso, ¿sí? Un efecto sustitución, ¿por qué? Porque acuérdense que la derivada de la demanda compensada con respecto del precio de X es lo que habíamos dicho que nos mantenía siempre en un nivel de utilidad constante, ¿sí? Y la segunda parte es, digamos, el efecto ingreso, ¿sí?
esta parte de acá, ¿sí? Es como decir la variación de la cantidad ante un cambio en el ingreso, que es lo mismo que el gasto, habíamos dicho, por la variación del gasto cuando cambia el precio de un bien, ¿sí? Ahora fíjense, si yo tengo que consumo, esto creo que lo expliqué el otro día, que si yo tengo que el gasto en un bien es la cantidad por el precio de ese bien y aumento en una pequeña escala el precio del bien en un peso, ¿sí? O sea, yo tenía que el gasto era P de X por X, ¿sí? Si yo aumento el precio de X en una unidad monetaria, quiere decir que el gasto total va a variar en X, ¿sí? O sea, a ver, vamos a poner un ejemplo simple. Si yo tengo que consumo 5, no sé, cervezas, ¿sí? Que valen, no sé, $1, para hacerlo fácil, $1. El gasto en cervezas son $5, ¿sí? Ahora, si el precio pasa de 1 a 2, yo voy a gastar $10, o sea, las 5 cervezas por 2, ¿sí? La variación en el gasto fue equivalente a 5, o sea, las 5 unidades. De ahí que yo pueda decir que este término, la variación del gasto ante un cambio en el precio de X, es igual a X, ¿sí? Es igual a X, que es lo que está acá, ¿sí? Y esto también lo habíamos visto, que la variación del gasto con respecto al precio de X, ¿sí? Era igual a X por el teorema de la envolvente o el lema de Shepard, ¿sí? ¿Ok? Entonces, finalmente nosotros, esperen, construimos, ¿sí? Una ecuación de Slutsky donde la variación de la cantidad consumida es la combinación de un efecto sustitución y un efecto ingreso. Fíjense este gráfico. Este gráfico, cuando estamos analizando un bien normal, lo que nos dice es que ante un cambio, si partimos de un nivel de utilidad dado, ¿sí? Lo que nos dice es que si bajamos el precio del bien, ¿sí? Va a aumentar la cantidad por un efecto sustitución y por un efecto ingreso, ¿sí? O sea que el desplazamiento, la variación de cantidades es mayor en la demanda marshalliana que en la demanda compensada. Y cuando subimos el precio pasa lo mismo. La cantidad cae, ¿sí? Cae menos en la demanda compensada que en la demanda marshalliana. ¿Ok? Ahora, Una sí, pregunta. sí. ¿La variación en el gasto con respecto a los precios de X es igual a X solo si aumentamos el precio en un peso o no? En el margen, sí. En el Ok, margen. gracias. Exactamente, exactamente. En el margen. Por eso digo que acá es cuando aumentamos el precio en un peso, como bien observaba Nicolás, pero si usamos el teorema de la envolvente o el lema de Shepard, vamos a obtener que la variación siempre va a ser X. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ahora lo que sigue, yo les voy a presentar un ejemplo que es el ejemplo que aparece en el Nicholson. Lo vamos a ver un poquito por arriba, por ahí, tal vez lo veamos mañana o traten de verlo ustedes, ¿sí? Pero lo que vamos a llegar es a la conclusión de que en una función Cobb-Douglas, ¿sí? Donde alfa igual a beta igual a un medio, el efecto de sustitución
va a ser la mitad y el efecto ingreso va a ser la otra mitad. ¿Sí? Ahora se está por cortar, nos volvemos a encontrar en un ratito, ¿sí? Y vemos la segunda parte del curso. ¿Ok? Esperamos que ahí se está por terminar. Ok, nos vemos en un ratito. Bueno. ¿Qué decís, Nicolás? Hola Seba, ¿cómo andás? Sí, perdóname, vos te quisiste sumar a la... A la anterior. Ah, lo que pasó es que yo después de las 5:15, ya cuando veo que 5:20, no puedo interrumpir, ¿viste? Ah, está bien, tranqui, tranqui. Ok. Apago el micrófono porque estoy ahí. Sí, sí, sí. Ok, éramos 21, así que cuando llegamos a 20, arrancamos. Por ahí alguien fue al baño. Bueno, admitir a todos, acá están. Bueno, fenómeno. Ya estamos todos. Ok, ¿se entendió lo que es la ecuación de Slutsky? Cómo nosotros desglosamos, ¿sí?, la variación de la cantidad que consumimos ante un cambio en el precio por un efecto de sustitución y por un efecto ingreso. ¿Ok? Una pregunta. Sí, Nicolás. ¿Por qué el efecto, o sea, el efecto ingreso no debería ser negativo solamente si el bien es inferior? El efecto ingreso es inverso, digamos, es inverso, ¿sí?, si el bien es normal. Y si el bien es directo, significa que ante un aumento en el ingreso, ¿sí?, se reduce la cantidad. Ese es un bien inferior. Entonces, si vos tenés que el bien baja de precio, ¿no?, y entonces tenés más poder adquisitivo, ¿sí?, si el bien es normal, ¿sí?, como tenés más ingreso, vas a consumir más de ese bien. O sea, si el bien es normal, se potencia el desplazamiento en el consumo del bien. Claro. ¿Sí? ¿Y por qué es negativa la parte del efecto ingreso en la ecuación de Slutsky? No, no es negativa, la relación es directa, perdón. Si dije negativa la relación es directa, es decir, cuando baja el precio del bien, ¿sí?, aumenta su consumo. Sí, entiendo, pero en la ecuación tiene un menos adelante el efecto ingreso, ¿o no? A ver, espera que me fijo.
Acá está. Vamos a ver. Acá está. Quiere decir que eh, si cae el ingreso, espera, es X por la variación de X. Claro, porque la relación es directa. Entonces vos tenés que hay un menos, porque como la relación es directa, acá lo que dice es que si cae el precio del bien X, ¿sí? El efecto ingreso hace que aumente, ¿sí? Que aumente, ¿sí? Que aumente el consumo del bien X. ¿Ok? A ver, acá tenés X por... Fíjate que el efecto sustitución, la relación es inversa, por eso no tiene signo, ¿sí? Pero como el efecto ingreso es directa la relación, necesitas ponerle un signo menos para que potencie el desplazamiento, ¿ok? Sí, sí, gracias. Perfecto. Pero bien, bien la observación. Ok. Bueno, lo que sigue ahora, como les dije, es, digamos, a partir de la función de Cobb-Douglas, lo que nosotros hacemos, utilizando la función de utilidad indirecta, lo voy a presentar un poquito el ejercicio, cómo se resolvería esto, es lo siguiente. Nosotros queremos encontrar, ¿sí?, la variación de la demanda marshalliana ante un cambio en el precio, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la función Cobb-Douglas nosotros teníamos que la X era igual a alfa por M sobre P sub X, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Entonces, la derivada de esa función, que es alfa por M sobre P sub X, es menos alfa por M sobre P sub X al cuadrado. ¿Sí? O sea que al final del día, nosotros vamos a tener que este efecto, ¿sí?, va a ser igual al efecto sustitución y al efecto ingreso. Vamos a corroborar que esto sea así, ¿sí? Primero habíamos visto la función de utilidad indirecta era de este tipo, ¿sí? La función B que dependía del ingreso, lo voy a poner un poquito más grande, que dependía del ingreso y los precios, habíamos obtenido que la función de utilidad indirecta era esta, con lo que podíamos reemplazando, ¿sí?, teníamos que el ingreso era, digamos, pasamos este término al lado izquierdo, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos que la demanda compensada, ¿sí?, manteniendo el nivel de utilidad constante, ¿sí?, se hacía reemplazando, digamos, el ingreso por esta función de utilidad, ¿sí? Todo este término que está acá venía acá, ¿sí?
Entonces, nosotros podíamos reemplazar esta M por esta equivalencia, ¿sí? Y entonces encontrábamos una función de demanda que dependía de los precios y la utilidad. Si nosotros reemplazamos el M por este término que está acá, ¿sí? Nos va a quedar algo de este tipo, ¿sí? Porque digamos, el P sub X está expuesto, digamos, elevado a la 0,5 y esto está elevado a la 1, entonces me va a quedar una ecuación de esta forma, ¿sí? La demanda compensada de X va a tener esta forma y la demanda compensada de Y va a tener esta forma. Entonces, lo que nosotros sabemos también es que el efecto sustitución es la derivada de la demanda compensada con respecto del precio de X, ¿sí? Entonces derivamos esta ecuación, ¿sí? Y reemplazando el valor de B, en este caso, cuando derivamos nos queda esta ecuación, ¿sí? Cuando reemplazamos a B por lo que tenemos contenido en la ecuación número 1, ¿sí? Nos queda que esta derivada, que es el efecto sustitución con la utilidad constante dada por esta ecuación, nos queda que el efecto de sustitución es menos un cuarto, porque es menos 0,5 por un medio que está acá, ¿sí? Cualquier cosa lo vemos mañana, ¿sí? Pero nos queda menos un cuarto del ingreso sobre P sub X al cuadrado, ¿sí? Y el efecto ingreso era la combinación de X con un signo negativo, precedido por el signo negativo, por la derivada de X con respecto de M, ¿sí? Y entonces hacemos la derivada de X con respecto de M, ¿sí? Que, digamos, es X, es este término que está acá, es alfa por M sobre P sub X, y la derivada, ¿sí? Con respecto de X es un medio sobre P sub X, o sea, este término que está acá. Si no lo vemos mañana, no se preocupen. Con lo cual, el efecto ingreso también es 0,25 por M sobre P sub X al cuadrado. Y ahí tenemos, queda demostrado entonces que si sumamos el efecto sustitución y el efecto ingreso, nos queda como este término que está acá, M sobre P sub X al cuadrado es igual, ¿sí? Sacamos factor común y nos queda menos un medio, menos un cuarto, nos queda menos un medio. Con lo cual, podemos demostrar, ¿sí? Que, digamos, una variación de una función de demanda de tipo Cobb-Douglas con los coeficientes alfa y beta iguales a 0,5, el desplazamiento de la cantidad por el efecto sustitución es exactamente el mismo que el desplazamiento de la cantidad por el efecto ingreso. Y acá lo planteamos con un ejemplo, ¿sí? Que aparece en el libro, véanlo. ¿Ok? Bien. Muy importante, lo dije, digamos, ya varias veces, pero es como uno de los temas cruciales de Micro 1, es distinguir entre los desplazamientos a lo largo de la curva de demanda del desplazamiento de toda la función de demanda. ¿Sí? Ok. Bien, fíjense que lo que estoy obteniendo son curvas de demanda individual. Cada uno de estos puntos de esta curva de demanda individual corresponde a un punto donde el individuo está optimizando. Quiere decir que a medida que nos desplazamos a nivel de mayores cantidades y precios menores, estamos aumentando la utilidad de cada individuo, ¿sí? Pero esta es una función de demanda individual. Y a nosotros también nos interesa
digamos, encontrar la demanda del mercado. Y lo que obviamente tenemos es que, digamos, si nosotros sumamos horizontalmente, vamos a poder obtener esa función de demanda del mercado, ¿sí? Fíjense que acá cambia de pendiente porque el individuo A, ¿sí? Cuando los precios son mayores que 4 no consume nada, ¿sí? Pero la demanda del mercado va a venir dada por la demanda del individuo B y la del individuo C, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, cuando el precio es igual a 4, tenemos que el individuo A no consume nada. El individuo B consume 4, ¿sí? Y el individuo C consume 7. Por lo tanto, la demanda de mercado va a ser 0 más 4 más 7, o sea, 11, ¿sí? Que es esta curva de demanda de mercado, ¿sí? Y así, cada uno de los puntos de la curva de demanda de mercado viene a representar cuál va a ser el consumo de todos los individuos que integran ese mercado a los distintos niveles de precio. ¿Ok? Bien. Nosotros habíamos hablado de nuevo vamos a volver al concepto de elasticidad, porque nosotros podemos asimilar, digamos, la ecuación de Slutsky, pero expresada en términos de elasticidades, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de la elasticidad, habíamos hablado de variación de cantidad demandada ante variación en el precio, ¿sí? Ahora lo que digamos, interpela, de alguna manera, es entender, digamos, cómo va a variar el gasto del individuo ante cambio en los precios, ¿sí? No el consumo, sino el gasto, ¿sí? O sea, lo que queremos saber es cuánto, digamos, va a cambiar el término X por P de X, ¿sí? Ante un cambio en el precio de X. Ustedes, por ejemplo, lo que tienen en este gráfico, ¿sí? Es que como la elasticidad es constante, unitaria, esta es una curva de demanda isoelástica. Significa que en todos los puntos la elasticidad es la misma, es igual a 1, ¿sí? Porque el cambio en la pendiente se compensa con el cambio en la situación de precios y cantidades, ¿sí? Es una demanda isoelástica. A ver, esperen. Me pasé. Ok. Ahora, la pregunta es, antes de pasar, es, imagínense ustedes que tienen una cierta, forma de una demanda, una curva de demanda, digamos que no es esta isoelástica, sino que es, por ejemplo, alguna de estas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es que tenemos que ver qué pasa con el gasto ante un cambio en el precio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo va a ser la respuesta del gasto, ¿sí? Ante un cambio en el precio del bien? ¿Va a aumentar el gasto? ¿Va a disminuir el gasto? ¿O se va a mantener constante? Me gustaría que ustedes opinen.
A ver, ¿quién se anima a arriesgar, digamos? Depende de la sustitución que haga el individuo. Bueno, pero de alguna manera lo que estamos ahora analizando es la curva de demanda del individuo. O sea, estamos viendo, perdón que me moví. Estamos viendo esta curva de demanda del individuo, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo les hago es la siguiente. Si baja el precio de un bien, ¿sí? Sabemos que va a aumentar el consumo del bien, ¿no es cierto? Esto es lo que aprendimos. Va a aumentar, digamos, en función del efecto sustitución y el efecto ingreso. Si queremos, digamos, analizar la demanda marshalliana. Ok. Ahora la pregunta es, sabemos que si baja el precio, va a aumentar la cantidad que el individuo consuma. ¿Pero va a gastar más o va a gastar menos? Esa es la pregunta que les quiero hacer. Depende de la elasticidad. Muy bien, muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, Nicolás Fidalgo. Nicolás. Muy bien, Nicolás. A ver, ¿cómo lo podrías desarrollar para que todos te entiendan? Por ejemplo, si un individuo necesita sí o sí comprar un medicamento para seguir viviendo y ese medicamento sube mucho de precio, el individuo lo va a tener que pagar sí o sí y va a consumir la misma cantidad porque tiene demanda inelástica, porque lo necesita. Muy bien, excelente. Bueno, acá estamos caracterizando a la demanda como una demanda elástica o una demanda inelástica, ¿sí? Nosotros antes habíamos dicho que habíamos caracterizado a la elasticidad como, digamos, la elasticidad, los puntos de demanda, los puntos elásticos y los puntos inelásticos dentro de dentro de una curva de demanda en particular, ¿sí? Habíamos dicho que había tramos que eran elásticos y tramos inelásticos. Pero ahora estamos hablando de la elasticidad de la función en su totalidad, ¿sí? Y que está vinculado con cómo se comporta el gasto, ¿sí? Ante un cambio en el precio, ¿sí? Entonces digamos, es una definición un poco distinta al análisis de la elasticidad punto o elasticidad de arco a lo largo de una función de demanda. Ahora estamos caracterizando la demanda como una demanda elástica o inelástica. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Y acá decimos, ¿qué implica una demanda inelástica? Significa que la pendiente, para ser, digamos, coloquial, ¿sí? Es muy pronunciada. Y como esta es muy pronunciada, el nivel de consumo va a variar muy poco ante cambios en los precios, como dijo Nicolás, ¿sí? Entonces, ante un aumento en los precios, ¿sí? El gasto total va a aumentar, ¿sí? Entonces, acá ponemos un ejemplo, ¿sí? Veamos qué pasa con el caso de la nafta, ¿sí? Si decimos que tiene una elasticidad de -1/2, acuérdense que siempre la elasticidad es negativa, porque es la variación de la cantidad ante una variación del precio, ¿sí? Por P sobre Q, ok, pero es negativa porque lo que define el signo es esa relación inversa que hay entre precios y cantidades, ¿sí? A ver, acá dice, si el consumo de nafta para una persona es de 200 litros al mes, cuando el precio es de 100 pesos por litro, y por lo tanto, en ese contexto, ¿sí? 200 litros al mes por
100 pesos da 20.000 pesos al mes, ¿sí? Ese va a ser su gasto inicial. Ahora, si el precio aumenta un 10%, entonces el consumo cae un 5%, porque eso es lo que nos dice la, la elasticidad de menos 0,5, ¿sí? Entonces, ahora lo que tenemos es un nuevo P por Q, un nuevo gasto. El nuevo gasto viene dado por la cantidad nueva, que es 110, 190 litros, ¿sí? O sea, dijimos que el consumo cae 5%, o sea, cae solamente 10 litros, ¿sí? Y el precio aumenta en 10, en 10 pesos por litro, ¿sí? O sea que esta es la definición. El precio aumenta 10%, ¿sí? Y el consumo cae 5%. Si el precio aumenta 10%, el precio pasa a ser 110, ¿sí? Y el consumo, que cayó un 5%, pasa a convertirse en 190 litros, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos es que al multiplicar el nuevo precio por la nueva cantidad, nos encontramos con que el gasto aumentó, ¿sí? Quiere decir que acá estamos en presencia, y ya lo habíamos señalado, a una demanda, digamos, muy inelástica, ¿sí? Decimos que la demanda es elástica si es menor que -1, ¿sí? Y si está entre -1 y 0, es, digamos, inelástica, ¿ok? Mañana igual lo vamos a reforzar un poquito, ¿ok? Pero básicamente, lo que, como decía Nicolás, ustedes pueden pensar en distintos tipos de demanda. Esta es una demanda de tipo inelástica. ¿Por qué? ¿O cómo vemos que es inelástica? Porque ante un aumento, ¿sí?, en el precio, lo que tenemos es que el gasto aumenta. Si tuviéramos una situación como, por ejemplo, no sé, algún bien con demanda elástica, ¿cuál se les puede ocurrir a ustedes que sea un bien con demanda elástica? ¿Alguien quiere arriesgar? ¿Cómo, profe? ¿Cuál se les ocurre a ustedes que sería un bien con demanda elástica? Una novela, a ver, imagínense ustedes el precio de las novelas, ¿sí? El precio de una novela, si aumenta el precio de los libros, ¿sí? ¿Cómo va a ser la demanda? Obviamente va a caer la demanda, la cantidad demandada, ¿sí? Va a caer, si aumenta el precio del libro, va a caer la cantidad demandada. Ahora, en términos de gasto, es probable que el gasto que realice una persona en compra de novelas, ¿sí?, va a ser mucho menor que el gasto inicial, porque la demanda es muy elástica, ¿sí? O sea, la pendiente, en vez de ser -0,5, va a ser -3, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Se entiende el análisis que estoy haciendo? Sí, Sí, profe. sí. Muy bien. Entonces, estamos hablando de la elasticidad de la demanda como función y no de la elasticidad punto, del análisis a lo largo de la curva de demanda, sino que estamos hablando de la función de demanda, ¿ok?
Entonces, bueno, para terminar, vamos a ver 3 características y voy a dejar el excedente del consumidor para el martes. Pero básicamente lo que tengo es, digamos que nosotros podemos expresar algunas de las relaciones que vimos de la función de demanda a través de la elasticidad, ¿sí? Una de las condiciones que habíamos visto de la demanda era que la demanda era una función homogénea de grado 0 en todos los precios y el ingreso, ¿sí? Si nosotros aplicamos la diferencial total de la función x, ¿sí? Lo que tenemos es que si, digamos, si la cantidad no varía ante cambios en los precios y los ingresos, decimos que el diferencial es 0. Y podemos desarrollar, ¿sí?, la derivada de x con respecto de p de x por p sub x, más la derivada de x con respecto de p sub y por p sub y, más la derivada de x con respecto de m, ¿sí? Que es lo que está acá, ¿sí? Y esto lo podemos expresar como, digamos, en todos los casos, acá por ejemplo, dividiendo por x, si dividimos todo por x, si dividimos todo por x, entonces tenemos que 0 es la sumatoria de las elasticidades directas, cruzadas y con respecto al ingreso, ¿sí? Habíamos visto también la ley de Engel, ¿sí? Y que decía que en la medida que los individuos aumentaban su ingreso, ¿sí?, reducían el consumo de algunos bienes, ¿sí? Eso significa que la elasticidad ingreso, no precio, de la demanda de alimentos es menor que 1. O sea, ahora estamos hablando de cómo cambia el consumo de un bien, ¿sí?, ante el cambio en el ingreso. O sea que de alguna manera los alimentos son un bien ¿cómo? Inferior. Muy bien, inferior, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es partir de la restricción presupuestaria, ¿sí?, y derivar con respecto al ingreso, ¿sí? Entonces, cuando derivamos la restricción presupuestaria con respecto al ingreso, nos queda este término, ¿sí? La derivada del ingreso con respecto del ingreso es igual a 1 y diferenciamos con respecto del ingreso todos los componentes, con lo cual después multiplicamos y dividimos por xm acá y por m acá, y podemos transformar esta ecuación de modo que nos queda que 1 es igual. Este término s sub x es p de x por x sobre m, o sea, la participación del bien x en el total del ingreso o del gasto, ¿sí? S sub i es la participación del bien y en el total del ingreso o del gasto, ¿sí? Entonces, lo que nos dice esta agregación de Engel es que el promedio ponderado de todas las elasticidades e ingresos de los bienes que compra una persona debe ser igual a 1. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve porque si nosotros conocemos cuál es la elasticidad ingreso de los alimentos,
y sabemos cuánto participan los alimentos en la canasta de consumo, podemos encontrar la elasticidad de ingreso del resto de los bienes. ¿Qué es lo que hacemos acá? Si una persona gasta en alimentos el 25% de su ingreso, y por lo tanto en el resto de los bienes el 75%, y la elasticidad de ingreso de alimentos es menor que 1, porque dijimos que es un bien inferior, entonces tenemos que la elasticidad del resto de los bienes, ¿sí? Usando esta ecuación de acá, va a ser 1 menos el 25% de 0,5 dividido la participación del resto, que es 0,75. ¿Qué es lo que aparece acá? O sea que la elasticidad ingreso del resto de los bienes es mayor que 1. En este caso, nosotros podemos decir, estamos caracterizando a los bienes como normales o inferiores en relación a su elasticidad, ¿sí? Entonces, si la elasticidad es mayor que 1, decimos que son bienes normales. Y si la elasticidad es menor que 1, estamos hablando de la elasticidad ingreso, estamos diciendo que son bienes inferiores, ¿sí? Bueno, esta agregación de Cournot la voy a dar el martes, ¿sí? Y hoy voy a hacer una introducción a lo que es el excedente del consumidor, ¿ok? Este principio, este término del excedente del consumidor, es un principio que vamos a utilizar muy mucho cuando nosotros analicemos, ¿sí?, cómo cambia la conducta o cómo cambia el bienestar de un consumidor cuando el mercado, por ejemplo, pasa de ser un mercado competitivo a estar muy concentrado y tener características de un mercado monopólico, ¿sí? Vamos a poder corroborar a través de esta medida del excedente del consumidor, digamos, cómo se produce un cambio de bienestar, ¿sí? O bien vamos a poder analizar cómo es afectado el excedente del consumidor, de nuevo, como una medida de bienestar, cuando el gobierno decide aplicar un impuesto, ¿sí? Entonces, le vamos a dar mucho uso a este término, el excedente del consumidor. Ahora, analicemos qué significa el excedente del consumidor. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien quiere, digamos, viendo estos gráficos, aportar o arriesgar el concepto? A lo mejor lo vieron en alguna materia previa. Ok. ¿No lo vieron? Bueno, fíjense que la curva de demanda es una curva que refleja la predisposición al pago, ¿sí? Como, digamos, nosotros habíamos visto por acá atrás, ¿sí? Por ejemplo, que acá había individuos que a un precio muy alto no estaban dispuestos a comprar, pero había otros que sí, ¿sí? Había otros que sí. Y el mercado en su conjunto nos mostraba que a precios muy altos había algunos individuos que estaban dispuestos a comprar, ¿sí? Tenían una predisposición al pago muy alta, ¿sí? Y podíamos, digamos, transformar esa curva en una curva discreta, en vez de continua, como aparece acá, que une, digamos, una serie de observaciones, como una curva de tipo discreta, ¿sí? Donde, digamos, la curva refleja la utilidad que tienen algunos individuos ante, digamos, a medida que va bajando el precio, ¿sí? Pero, digamos, acá hay un punto donde hay un individuo que está optimizando, que considera que este punto
a este precio estaría dispuesto a pagar, a llevarse alguna cantidad de bienes a su casa, ¿sí? Es una curva de predisposición al pago, entonces, ¿sí? ¿Y qué sabemos nosotros? Que habíamos visto en las primeras clases que el precio que va a pagar un individuo va a depender no solamente de la predisposición al pago, sino de que viene a representar la demanda, sino también de lo que lleve al mercado los productores, ¿sí? Y el nivel de precios va a quedar determinado por el nivel, el punto de intersección entre la oferta y la demanda, ¿sí? Ese punto de intersección me va a estar indicando cuál va a ser el precio al que finalmente se realizan las transacciones. Por más que había individuos que tenían predisposición a pagar muy alta, ¿sí? Y finalmente terminaron pagando el precio de mercado, con lo cual ellos tuvieron un excedente de lo que era su beneficio, un excedente de utilidad, ¿sí? Ese excedente de utilidad de todos los individuos es lo que conocemos como el excedente del consumidor, ¿sí? El excedente del consumidor, ¿sí? Es como si, digamos, si los individuos recibieran una compensación, una compensación ante una reducción de lo que al final del día van a terminar gastando. Es como si recibieran un extra, una suma extra, ¿sí? Entonces es como si hubiera una variación compensatoria, ¿sí? Por lo que los individuos reciben y pagan confrontado a lo que estaban dispuestos a pagar, ¿sí? Entonces, digamos, acá, tanto a nivel individual como a nivel agregado, hay una suerte de compensación, de un beneficio extra. Y lo que decimos es que el excedente del consumidor es la diferencia entre la cantidad máxima que está dispuesto a pagar un consumidor por un bien y la que termina pagando finalmente, ¿sí? Esto nos va a permitir medir los efectos que los cambios de precio tienen en el bienestar, cambiando las superficies que están por debajo de las curvas de demanda normal o de demanda compensada, ¿sí? Y estos cambios van a afectar el tamaño del excedente del consumidor que obtienen los individuos cuando pueden realizar transacciones a precios de mercado, ¿ok? Bueno, esta es la idea intuitiva que hay detrás de lo que denominamos el excedente del consumidor. Vamos a ver el martes, digamos, algún tipo de formuleo con esto, así como el resto de las elasticidades, pero intuitivamente quédense con este concepto que, digamos, ante un aumento de los precios, por ejemplo, es como si les estuviéramos quitando bienestar, ¿sí? A los individuos. O sea, si esta fuera la curva de demanda del mercado, ¿sí? Y aumentamos los precios, ¿sí? Vemos como, digamos, los precios, por ejemplo, si pasasen de 14 a 18, imagínense que el precio estuviera acá en 18, lo que estaríamos viendo es que habría un nivel de excedente mucho menor, ¿sí? Es como si les estuviéramos quitando un bienestar a los individuos. Y es por eso que cuando los precios suben, todos sentimos
obviamente, no estoy hablando de una economía inflacionaria ni nada de eso, estoy hablando en términos reales. Cuando los precios suben de algún bien, sentimos, y es un bien, digamos, que nosotros lo valorizamos, le damos relevancia, estamos, digamos, menos felices, ¿sí? Imagínense si ustedes van al supermercado y ven que, no sé, el bife de chorizo está de oferta y está, no sé, en vez de 20 está en 13, ¿sí? Vamos a tener un excedente como consumidores impresionante, porque si bien podríamos estar dispuestos a comprar un bife de chorizo, no sé, a, no sé, pónganle $20 el kilo, vamos a poner un kilo de bife de chorizos a $20, ¿sí? Vamos a sentirnos mucho más felices si el bife de chorizo está a $14 el kilo y estaríamos dispuestos a comprar, en vez de un kilo, casi 7 kilos. Eso nos daría más felicidad. Es como un excedente, es un mayor bienestar que obtenemos cuando los precios bajan que cuando los precios suben. Y esa medida, básicamente, está computada por el triángulo que muestra la relación de precios y cantidades. ¿Ok? Bueno, con esto creo que es una buena presentación del excedente del consumidor. Al final del capítulo 5 del Nicholson van a ver este cuadro que es interesante, lo vamos a analizar el martes, pero básicamente nos permite ver las relaciones que hay entre las funciones de optimización primarias y las duales, o las funciones directas y sus inversas, ¿sí? O bien, como vimos hoy, lo que es la demanda compensada a partir de lo que dijimos que era la función de demanda, lema de Shepard, o también lo habíamos presentado como el teorema de la envolvente, ¿sí? Y vamos a poder ver también esta condición, que es que la demanda marshalliana surge del cociente entre el cambio en la función de utilidad indirecta respecto de los precios y el cambio de la función de utilidad indirecta respecto del ingreso. Y bueno, el tema de bienes sustitutos y complementarios también lo dejaríamos para el martes, ¿sí? Pero una de las compañeras de ustedes ya introdujo la idea de que nosotros veníamos analizando la relación que existía entre nuestras curvas de demanda, nos señalaban la relación que existía entre el cambio en el precio de un bien y la cantidad consumida de ese bien. Pero nosotros también habíamos dicho que esa función de demanda se desplazaba, ¿sí? Cuando en lugar de considerar el propio precio del bien, tomábamos en cuenta ya sea el ingreso o el precio del otro bien, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ver el martes que viene. Así que bueno, quiero saber si tienen alguna pregunta, si se entendió, si quieren hacer algún comentario. Martín, por ejemplo, Groper, que no te vi en la clase pasada, ¿cómo lo llevaste? Buenas, ¿qué tal? Perdón, sí, me costó sumarme los últimos días de agosto, pero ya me incorporo más lleno. Pero ¿esta es Entendí, es tu primer sí, clase? me conecté a la clase virtual pasada, pero la verdad es que me costó un poco seguirla porque estaba con trabajo. Esta ya me sumé entera, pero Bueno, perfecto, sí, sí. bueno, es preciso, Martín, como te lo digo a vos, porque tu apellido me resulta familiar,
y por eso te identifico, que los que no pudieron estar en clase, ¿sí? Hagan un catch-up a través de la lectura de los capítulos que está bien especificado en el cronograma, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, Ok, sí, como este fin de semana y no es problema. y es muy importante la participación los días sábados, ¿eh? Perfecto. Así que, si no hay ninguna pregunta, digamos, hoy introduje dos conceptos importantes que son tanto la ecuación de Slutsky, que ya la habíamos visto el martes pasado, y digamos, este desglose en efecto sustitución y efecto ingreso, y estoy presentando un tema que es muy importante, que se analiza mucho también, se utiliza mucho en el análisis en finanzas públicas, en la teoría del bienestar, que es el tema del excedente del consumidor. Es muy importante que ustedes puedan apropiarse de este concepto, ¿ok? Así que, si no hay ninguna duda, vamos a dejar acá y nos vamos a ver mañana, ¿sí? Ya quedan poquitos en la reunión, así que ¿los escucho o los veo mañana? Bueno, Nos vemos mañana, profe. nos vemos mañana, chicos. Chao, profe. Que termine bien el día. Luego. Chao, chao, profe.